Hola mis corazones, ¿cómo están? Yo soy Graciela Hernández, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy va a estar conmigo una persona muy interesante, la sexóloga Laura Chavarín. Así es que papás, pongan atención porque tenemos un tema muy importante y especial para sus hijos, lo que es la sexualidad en la adolescencia. Así es que no se vayan y quédense conmigo. Hola mis corazones, ¿cómo están? Pues bienvenidos nuevamente a mi canal y estoy muy contenta porque adivina quién está conmigo el día de hoy. Ella es Laura Chavarín y es la sexóloga educativa y clínica y la verdad que me la han recomendado muchísimo. Tenemos poco tiempo de tratarnos, pero la verdad que es muy elocuente y la verdad te explica las cosas de una manera muy interesante que por eso decidí que estuviera el día de hoy con nosotros a través obviamente de Mederic para que nos hablara un poquito de la sexualidad en el adolescente. Pero primero quisiera que ella se presentara, nos dijera un hola para todos los que nos están viendo. Hola, ¿cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Lola? Mucho gusto estar aquí, Graciela. Mucho gusto de poder tener esta oportunidad de platicar un poquito con tu audiencia. Pues gracias. Y querías tocar el tema de la sexualidad en la adolescencia. A ver, platícame un poquito sobre qué es lo que quieres expresar, qué es lo que quieres dar a conocer, porque obviamente sabemos que la sexualidad es muy extensa, ¿no? Y entonces, hablando de adolescente, pues a veces hay personas que lo pueden tomar como fuerte y aclarando este punto, lo vamos a tomar de la manera más respetuosa, hablando de la forma más elocuente y términos que puedan ustedes obviamente entendernos, pero que no vayan más allá, porque todo lo vamos a hacer con mucho respeto. Sí, precisamente en cuanto a esta parte que hablas así de respeto y la manera en la que se habla, que tenga todo al menos un trasfondo científico, siempre es importante para mí. Que no sean cosas de medios de divulgación o cosas que son revistas o textos, cosas así como bastante vagas que a veces en lugar de ayudar perjudica. Y en esto perjudica mucho en específico en el caso de los adolescentes que tienen muchísima información que yo más bien que información le llamaría desinformación. Muchísimos temas tabús que se acaban enterando por ellos por medios de comunicación masiva en lugar de tener preguntas a lo mejor no siempre con un experto, pero al menos con información que sí tenga un trasfondo científico. Creo que es muy importante para los que nos ven, porque verdad como dices en internet, ¿qué puedes encontrar? Puedes encontrar cualquier información que tú busques, pero no siempre va a ser la adecuada. Hablando en este caso de repente, el adolescente ahorita tiene un material extenso, antes no estábamos tan expuestos a esas situaciones y de repente ya los estás viendo pornografía o viendo situaciones inadecuadas. Entonces, ¿cómo es importante este tipo de charlas para que nos puedan expresar, Laura, o nos puedas ayudar a entender qué información tendría que tener el adolescente para que si en algún momento entra en esta vida sexual, ya sea activa o en esta vida sexual de información, pues vaya por el mejor camino, ¿no? Uh-huh. Bueno, en cuanto a la información que es buena tener, a la información, es siempre las preguntas que surgen. Pero siempre hay manera inclusive de preguntar de dónde sale la información que tienen. Hasta la manera de preguntarle a un adolescente, bueno, preguntas esto, ¿por qué o dónde lo escuchaste o en qué medio lo escuchaste? ¿Qué contexto tiene la pregunta que está haciendo? Es bastante importante. Porque muchas veces puede ser de algo mucho más sencillo o de una duda mucho más normal que nosotros estamos pensando que tal vez qué es lo que está haciendo ya, qué es lo que está haciendo con su tiempo libre, qué es lo que está buscando. No necesariamente tiene que ser eso. Puede ser algo que simplemente escuchó en una clase, que venía en una conversación en transporte público, en la escuela y escuchó algo que le llamó la atención. Entonces, ¿cuál es el contexto? Porque puede simplificar muchísimo la respuesta que le vamos a dar a la pregunta que va a tener. Esa es una. Dos, ¿qué medios tiene de conocimiento ya? ¿Qué información previa hay y de dónde está sacada? Bueno, filosofía Facebook, que me da mucha risa, por ejemplo. Ese es nuestro maestro y Google también. Sí, tenemos de qué tipo de páginas hemos sacado la información, si es más conversiones de amigos o de tipo de grupos también que se unen para hablar de temáticas en específico, grupos que se crean para hablar de temáticas en específico, y saber desde dónde lo está viviendo y dónde lo está preguntando antes de atrevernos a dar una respuesta. Una respuesta. Y por ejemplo, si él ya tiene cierta información, porque ahorita sabemos que como hablabas tú, ¿no? Esta parte de Facebook, Google, o donde te metas ya tienes mucha información. Y otra parte que tomamos obviamente de la escuela, de lo que vamos aprendiendo,
¿qué información tú consideras así que tú digas, estos son los puntos adecuados que un adolescente, estamos hablando de un adolescente entre casi 14, 15 a 16, 17 años, qué información debe tener para que entonces en el momento que se enfrente a lo mejor a dudas, preguntas o alguna situación ya meramente sexual, pueda practicarlo de manera saludable? Yo creo que lo primero y lo más importante, y esto en caso de adolescentes y realmente en todas las edades, es el morbo que hay detrás del lenguaje y el lenguaje correcto que usamos. Generalmente el resto de nuestro cuerpo o el resto de nuestros órganos los llamamos con la naturalidad con la que son. La nariz se llama nariz, la mano se llama mano. Entonces el utilizar el nombre apropiado para una parte de nuestro cuerpo, que el pene sea pene, que la vagina sea vagina, no tendría que tener una carga. Y el quitarle el morbo a este tipo de temáticas ayuda precisamente al no buscar información innecesaria, porque me va a ser normal lo que escucho. Son partes de mi cuerpo que debo de cuidar y que también tienen un cuidado, por ejemplo, médico o un cuidado de higiene. Entonces lo más normal sería llamarlos por el nombre que tienen. Eso sería como de la información, por ejemplo, más básica. La otra es saber que es importante y que es normal tener dudas y no saberlo todo, y la importancia de preguntarlos, pero de nuevo preguntarlos a la persona adecuada. El abrir este tipo de canales o el abrir este tipo de comunicación con nuestros hijos no va necesariamente a incitar el que vayan a hacer algo que no queramos, sino precisamente que estén preparados para que una situación, cuando se presente, puedan tener esa capacidad de decisión. Fíjate que ahorita mencionas algo muy importante. Muchos papás afuera dicen, no, es que si le hablo a mi hijo sobre el tema sexualidad, lo estoy incitando, lo estoy despertando a un nuevo mundo, ¿no? Entonces va a tener esa curiosidad. Y creo que es al revés. Los papás tenemos la responsabilidad de poder ayudar a nuestros hijos a que se encaminen de una manera adecuada. De repente, como tú dices, las palabras que le decimos, ay, tu pilín, tu cosita. Entonces, una anécdota por ahí que le pasó a mi mamá, ¿no? Cuando era niña, que decía, no, pues a mí nadie me dijo cómo ponerse una toalla, o sea, por ejemplo, desde cosas tan básicas como que también implica tu sexualidad y se la pone al revés, ¿no? Entonces, como suena chistoso, pero ¿qué implica para la niña en esa edad que pasa por estas situaciones cuando las puedes prevenir? Inclusive situaciones donde pueda haber un percance con un adulto de alguna parte donde pudieran abusar del niño o de la niña, que esto se pudiera prevenir si hubiera mucha información como esta de darle las cosas tal cual como son, ¿no? Y esto es importante, justo el tema que tomas, Graciela, el blindaje hacia el abuso, independientemente de la edad. Cuando son pequeños, mejor, entre más pequeños tengamos esta naturalidad o limpieza del morbo, mejor, pero este blindaje también al abuso puede venir de cosas como esto, como tener la información adecuada de qué son las cosas, qué está bien, qué es mío, qué es lo privado y qué es lo público de mí. Y esto en el momento en el que entre más jóvenes en la vida lo tengamos esta información, mejor, nos va a ayudar más, pero en el punto en el que lo recibamos es bueno y bien recibido. Entonces, en el caso de la adolescencia es lo mismo. Si tenemos esta información, las conductas de riesgo a las que vamos a tener acceso van a disminuir, porque vamos a saber realmente a qué campo estamos entrando hoy. Sí, porque estamos informados, ¿no? Y acordémonos de nosotros, por ejemplo, ya como adultos, cuando no tenemos la información total de algunas cosas o no tenemos al menos una noción, nos es muy fácil ser engañados, es muy fácil llegar a situaciones que no queremos. Y más cuando estamos en la etapa de la adolescencia, donde la verdad que estamos en un punto, no sé si te acuerdas, Laura, que estamos de repente donde nadie nos comprende, nadie nos quiere, nadie nos acepta, se nos hace muy fácil hacer cosas que no estamos de acuerdo con tal de entrar a grupos de amigos o pertenecer, ¿no? Entonces, estar bien informados desde los padres, donde exista esta parte amorosa de información, de va y viene, y el niño pueda tener la confianza, vaya, para hacer estas preguntas. Generar este círculo de confianza en la manera en la naturalidad en la que se habla del tema, en la que no me voy a sentir regañado por tener estas necesidades fisiológicas o por tener una duda acerca de lo que es mi cuerpo, y crear ese círculo de confianza que está bien lo que hablemos, especificando que hay lugares y momentos para hacerlo, y especificar que en casa puede ser uno de ellos, un lugar adecuado, que amigos de confianza probablemente también puede ser adecuado, pero al momento de tener dudas, saber que hay donde encontrar la respuesta adecuada. Dijiste algo que me brincó de repente en el sentido de
¿cómo no pensamos, o como padres de repente, a desarrollar esta situación? Me dices, bueno, llega a la adolescencia, tiene necesidades fisiológicas, y si yo no lo ayudo a que esté informado, ¿cómo puede andar hasta la culpa? ¿No? Ujú. La culpa o el que me voy a esconder o voy a ir con un amigo o inclusive voy a ir a ponerme en situaciones de riesgo por no estar informado y por no tener esta confianza de decir, bueno, es algo normal, porque lo tenemos que ver como algo normal porque nos sucede a todos, es algo normal y cómo trabajarlo e incentivar a tu hijo a que él pueda expresar o encontrar su sexualidad de una manera más adecuada. Y esto que hablas de la culpa es algo que manejamos toda la vida, o sea, el tener una idea de que es malo, de que siempre se me manejó como era de algo que no se hablaba o algo de lo que no, es algo que llega a consulta en la vida adulta muy seguido, de la manera en la que yo no sé expresar o yo no sé decir o yo no sé expresar cuáles son mis necesidades, porque siempre se me marcó que era algo que no debía de hablar, que no debía de decir. Al contrario de marcar el tiempo y el momento y el lugar adecuado, que puede ser muy diferente y a veces el salvar muchísimas problemáticas de una vida adulta. Deja tú, o sea, cuando estás en la escuela, imagínate, ya ves que te mandan llamar que a tu hijo lo encontraban en el baño porque está tocando, lo que sea. Entonces, esa parte es muy importante explicarla. En mi caso, pues tengo un hijo, tiene 5 años, obviamente está muy pequeñito, pero de repente ya empieza a explorar su sexualidad, de repente lo encuentro que ya se está tocando y busco no asustarlo, ni déjese eso, es como, mi amor, está bien, o sea, trato de distraerlo, ¿no? Pero creo que a medida que lo tenemos nuestros hijos y no importa la edad, como decías tú, irles explicando poco a poquito de qué se trata esta parte que van sintiendo en su cuerpo. Y en el caso por ejemplo, de la adolescencia, la carrilla tan común de que ya te vas a encerrar otra vez en el baño, ya vas a empezar con tus cosas, ya no es, ¿sabes qué? Deja la puerta abierta. Bueno, no, están haciendo parte de su privacidad. Y es bueno indicar lo que, bueno, mientras esté haciendo es normal, lo que estás haciendo es normal, que estés conociendo tu cuerpo es normal, lo que estás sintiendo, y hacerlo en privado no es una mala jugada, es tal vez precisamente dejarlo que explore esa parte, ¿no? Ya con la culpabilidad de que, bueno, ya, aparte de todo adolescente amoroso, podemos vivir a lo mejor sin saberlo. Pero qué importante, suena muy chistoso, pero creo que aquí también entra, y me gustaría invitarte nuevamente, digo, vamos a estarla teniendo muy seguido. Claro que sí. Me surgió este tema de cómo de alguna manera ayudarle a los papás, porque no nada más es la culpa al hijo, la culpa que siente el padre, porque como traen otra cultura, otro momento, imagínate, antes era, ¿cómo le vas a decir a tu hijo, ven, ciérrate y hazlo? Y ahora es como que, híjole, ¿cómo lo voy a decir? A lo mejor porque estoy en la etapa moderna, digo, está bien, es válido que lo haga, y me convenzo porque sé que es lo mejor para él, pero cómo trabajo con todas las creencias que tenemos encima, híjole, ese tema me va a encantar. Y ahorita que lo dijiste fue así como que brincó y digo, es cierto, o sea, es trabajar con ambos. Antes de poder trabajar realmente con el ayudarle a la culpa de nuestros hijos, muy probablemente el poder sanar la información que nosotros tenemos de la sexualidad y nosotros poder sanar la información que tenemos tal vez errónea o con esta carga de culpa, pues por ahí podemos empezar para ayudar a los que más queremos. No, pues qué interesante va a estar ese tema. Es que pero próximamente ya la comprometí. Más que comprometida. Algo que le quieras mencionar, en este caso pues nos dirigimos mucho a los padres porque ellos son los que tienen la responsabilidad de estos adolescentes para que puedan tener una sexualidad plena. ¿Qué mensaje les quieres dar para que ellos tengan esta conciencia y puedan entender que a veces el tener que comprender a nuestros hijos, a veces inclusive desde nuestras propias creencias, es por un bien, ¿no? Obviamente para ellos. Siempre procurar la apertura en cuanto a esas temáticas y entre cualquier parte emocional, realmente. El que exista la confianza de poder acercarse y poder hablar de lo que considere necesario es importante. El estar bien informados como padres, se vale decir no sé, pero deja investigar para poderte contestar. Y el siempre tomarse de la mano de expertos es una muy, muy buena opción. Si no sé, entonces voy a preguntar o al menos te voy a acercar o te voy a llevar al lugar adecuado donde puedas recibir la información adecuada. Okay, pues miren, ahí está. Voy a poner los datos de Laura, van a estar apareciendo para cualquier persona, en este caso padres o necesiten llevar a sus hijos, puedan acercarse a ella. Es una muy buena sexóloga y les va a ayudar mucho en estos temas, a veces tan tabú que de repente no sabemos cómo manejarlos. Así es que bueno, va a estar la información. Les recuerdo, mis corazones, que no están solos y rendirse no es una opción. Nos vemos en el próximo video. Gracias.